Bueno, a continuación contamos con la presentación de María. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un diálogo y las preguntas al final. Tomás ha hecho su exposición, María va a hacer la suya, luego hacemos un paroncito y finalmente escuchamos las propuestas que nos trae Imanol. Bueno, pues a María le hemos pedido que abordara esta realidad desde la perspectiva de los valores, ¿no? De los valores de ciudadanía y qué modelo ético, social, basado en valores estamos construyendo y podemos tejer para revertir estas situaciones. No necesita presentación, pero voy a ser formal. María Silvestre es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto y profesora titular de la misma universidad, investigadora principal del equipo Deusto Valores Sociales, que representa a España en la encuesta europea de valores, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Deusto y decana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la misma universidad. Ha sido directora de máster en Intervención de Violencia contra las Mujeres y directora de Emakunde. Aktualmente gaur egunean Maria Silvestreren espezializazio arloa nagusia konako hausek dira. Genero azterlanak eta feministak, balio politiko-sozialak, berdintasun politika publikoen azterketa, ongizate estatua. Foesa Fundazioaren eta Caritasen ohiko kolaboratzailea da eta hainbat ediziotan koordinatu ditu Espainiako bazterkeriari eta gizarte ganapenari buruzko txostenen kapituluak. En este último informe, en el 9º informe Foesa, coordinó junto con Francisco Lorenzo el capítulo 5, titulado Confianza en el modelo de bienestar y capital social, valores y creencias que sustentan nuestro modelo de sociedad. Y sobre eso le hemos pedido que en 15, 20 minutos pueda compartir con nosotras sus ideas más claves. Eskerrik asko, María. Eskerrik asko, Ana Sofi, por la presentación. Me has dado cargos que ya no tengo, ya no soy decana. Sí, pero bueno, por contar un poco más experiencia. Yo no sé, pero las personas de Cáritas estáis más altas que las personas invitadas. ¿Te has dado cuenta, no, Mano? ¿Lo has visto? Es una elevación. Es lo que tiene. ¿No? Eran por romper un poco el hielo. Bueno, como decía Ana Sofi, yo he coordinado junto a Kiko Lorenzo el capítulo 5 del informe Foesa, el 9º informe Foesa para España, y ese capítulo se ha centrado sobre todo en lo que es el análisis de cuáles son los valores que tiene la ciudadanía y si esos valores sustentan o no lo hacen o entran en contradicción con un modelo de bienestar redistributivo, ¿no?, que sería el que favorecería una mayor igualdad social, ¿no? Lo decía antes Tomás, el crecimiento económico por sí solo no acaba con la desigualdad, lo que acaba con la desigualdad es un modelo de bienestar redistributivo que sí consigue generar marcos más igualitarios. Entonces, para ese capítulo hemos trabajado sobre todo con los datos del propio informe de la Infoesa, pero también con datos del CIS, del Deustobarómetro y de otros organismos, analizando cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre cuestiones, ¿no?, que le preocupan, que claramente aparecen, como veréis, la vivienda, el empleo y la política. Y también reflexionando sobre las obligaciones. Antes ponía los retos, pero Imanol en Madrid nos dijo que dejáramos de hablar de retos y yo soy súper obediente y he puesto obligaciones ya en toda la presentación. Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones que tenemos que abordar para garantizar ese modelo de bienestar redistributivo, inclusivo y solidario? Y yo lo he articulado un poco llamando lo que es el marco legitimador, es decir, qué valores deberían legitimar o legitiman un modelo de bienestar redistributivo, cuál es el marco limitador, ¿no?, cuáles son las preocupaciones que ahora mismo pueden poner en cuestión esa legitimación y qué amenazas, ¿no?, tiene el modelo. Y para eso lo que he hecho es, antes de llegar, ¿no?, a una conclusión, como decía Tomás, de ideas, algunos datos centrados en Euskadi, tanto en el informe del Foesa Euskadi como con otras fuentes, pero que hacen relación también o que son relativas a datos para Euskadi. El informe Foesa aplicado a Euskadi, cuando se le pregunta, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no?, aquí hay dos preguntas: gastos en servicios sociales y nivel de impuestos. Por un lado, en la de gastos en servicios sociales, si habría que invertir menos dinero público, el que se destina en la actualidad, o más dinero
más dinero público y estará comparada con España y con Euskadi, con los últimos datos del 18 y los del 24. Y claramente, ¿no?, lo que observamos es que en Euskadi al menos parece que sí, ¿no?, es una clara apuesta porque hay que dedicar más dinero público para garantizar el gasto en servicios sociales. Y cuando se pregunta, ¿no?, a la gente si debería haber menos prestaciones y menos servicios, pagando por tanto menos impuestos, o que debe haber más y por tanto pagar más impuestos, claramente también la mayoría de la ciudadanía se coloca, ¿no?, en los últimos datos y además con un incremento con respecto a los últimos años en apostar, ¿no?, porque tiene que haber más recursos y tenemos que pagarlos con más impuestos, con lo cual a priori, ¿no?, tendríamos una cultura cívica, ¿no?, que favorece el modelo de bienestar, puesto que la mayoría de la ciudadanía estaría en la opinión de que hacen falta dichos servicios y que esos servicios además pueden y deben financiarse con impuestos. Y aquí lo que se pregunta, no sé, muy pequeñito, pero bueno, lo que se pregunta es si se tiene derecho, ¿no?, a los servicios sociales, los servicios de dependencia, el ingreso mínimo, el acceso al empleo, una vivienda adecuada, etcétera. Si todo el mundo, toda la población tiene derecho a eso, solo en caso, sí, pero solo en caso de necesidad, o no, o nadie. Y está comparado con España. En la comparada, en Euskadi, prevalece mucho más la respuesta de sí a toda la población, ¿vale? No es que se pueda interpretar de forma automática que si contestamos sí a toda la población estamos apostando por un modelo universal y si contestamos sí solo en el caso de necesidad estamos apostando por un modelo más asistencial, ¿no?, porque podemos interpretar la necesidad sin cuestionar el modelo de universalidad. Pero bueno, a pesar de ese matiz, claramente se estaría privilegiando un modelo mucho más universal que asistencial, o menos personas, ¿no?, lo condicionan a la necesidad y en menor medida si nos comparamos con los datos del informe aplicados a España. Entonces, de nuevo, claramente, según los datos del FUES aplicado a Euskadi, existiría una cultura que favorecería esa visión universalista y ese apoyo a través de los impuestos. Sin embargo, cuando un poco afinamos en las preguntas, ¿no?, y aquí son datos de otra investigación, pero que también está aplicada a Euskadi, que se va a publicar en breve, que es cuándo tienen que tener derecho las personas migrantes, cuando llegan a Euskadi, ¿no?, a recibir las prestaciones y los servicios sociales que ya reciben las personas que viven en Euskadi. Entonces, es significativo que para el 49% de la población, es decir, prácticamente la mitad, considere que esas personas solo pueden tener acceso a esas prestaciones y servicios una vez que hayan trabajado y una vez que hayan pagado sus impuestos. Entonces, esto nos puede hacer pensar que cuando contestábamos a las otras preguntas, quizá el concepto de ciudadanía, el concepto de población, el concepto estaba muy limitado, ¿no?, a un tipo de ciudadano o ciudadana y no tanto a toda la población que convive en un mismo espacio. Y creo que eso es importante. Por ejemplo, cuando se pregunta aquí, ¿no?, decir, cuál es el apoyo a que los migrantes se beneficien de los mismos derechos y servicios públicos que el resto de las personas, ¿no?, atendiendo el derecho a la sanidad, a la educación, a las ayudas sociales, traer a la familia cercana una vivienda de protección oficial, el derecho al voto o abrir centros de culto. Estos son datos del Deustobarómetro, del último Deustobarómetro de verano, también aplicados a Euskadi. Claramente, ¿no?, cuando nos salimos de la educación y de la sanidad, ¿no?, que la mayoría de la población, pero estamos hablando del 50%, no como antes del 80%, considera que debería ser un derecho tanto para las personas en situación regularizada como en una situación de irregularidad. La mayoría de la población en Euskadi le restringe los derechos y los servicios a aquellas personas migrantes que viven en una situación de irregularidad, ¿no?, que son precisamente quienes mayor riesgo de pobreza o de exclusión tienen. Con lo cual, en el marco legitimador, lo que son los valores, sí creo, ¿no?, o sí parece evidente que existe una confianza
o sea, que existe como una apuesta, ¿no?, por esa sociedad igualitaria y cohesionada, ¿no?, que debe alimentarse por la participación, la transparencia y la solidaridad, y que hay un apoyo ciudadano al estado de bienestar. Es verdad que con algunas contradicciones fiscales, aunque esas contradicciones fiscales son mucho menores en Euskadi que en España. Eso yo creo que es un hecho y así hay que mencionarlo. Sin embargo, las preocupaciones en Euskadi y en España se parecen bastante. Esto es lo que nos salía en el FOESA aplicado a España. La principal preocupación es la vivienda. La principal preocupación en Euskadi, estos son datos del Deustobarómetro, pero también aparecen en el FOESA Euskadi, es también la vivienda. La vivienda es un factor de máxima preocupación. Y creo que eso está muy relacionado, que decía antes Tomás, ¿no?, con la situación de la juventud. Es decir, la edad promedio en la que se emancipan del hogar los jóvenes en España y en Euskadi y en el sur de Europa es mucho mayor que la que se vive en otros países al norte, es decir, es muy tardía, ¿vale? En Euskadi la edad media de emancipación está por encima de los 30 años. Lo cual es un dato muy tardío. Y curiosamente, según el Eurostat, es un dato para España, yo creo que también se podrá generalizar en Euskadi porque son datos bastante similares, hay un porcentaje muy alto de jóvenes que todavía viven en casa de sus padres y madres que tienen un empleo. Es decir, el 64,9% tendría un empleo a tiempo parcial o a tiempo completo. Este dato lo que viene es a corroborar el hecho de que el empleo ya no es garantía necesariamente de inserción, sino está permitiendo la emancipación, sino está permitiendo, ¿no?, el plantear una vida propia fuera de ese... De la casa de tus padres, de tu padre, de tu madre o de tu hogar, vaya, ¿no? El no poder hacer esa apuesta personal. Y otro de los efectos limitantes, ¿no?, es decir, uno es no esa precariedad vinculada a la vivienda, el acceso a la vivienda, ¿no?, y esos salarios más que no garantizan, ¿no?, ese acceso, es la desafección política. Y aquí no he traído todos los datos porque no hay tiempo, tengo un límite. Pero es verdad que cuando el Deustobarómetro, por ejemplo, que sacamos cada 6 meses, pone, y cuando lo comparamos con datos de España, es evidente que en Euskadi hay mayor confianza en las instituciones políticas vascas que la confianza que hay en las instituciones españolas por parte de la población española. Y si comparamos en Euskadi la confianza en las instituciones vascas e instituciones españolas, también sale mucho mejor parada el ámbito institucional vasco. Con lo cual podríamos pensar que existe una confianza en las instituciones, pero sin embargo hay preguntas que reflejan una desafección hacia la clase política y una desconfianza, ¿no?, hacia la clase política, y eso es un riesgo, ¿no?, porque no podemos mantener un modelo de bienestar, ¿no?, que estamos legitimando si desconfiamos en las instituciones y quienes tienen la responsabilidad de gestionarlos. Eso es una quiebra en el modelo, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿a quienes están en el poder solo les importan sus propios intereses?, la gente está bastante o totalmente de acuerdo, ¿vale? Está bastante de acuerdo en un 34% y está totalmente de acuerdo en un 51%. Es decir, estamos hablando que más del 80% de la población cree, ¿no?, que a quienes están en el poder no están velando por nuestros propios intereses. Y estos datos también se recogen aquí. Los políticos tienen en cuenta lo que piensa la gente no lo cree. Son mayorías abrumadoras. O a los políticos les importa lo que piensan las personas como usted, pues no. Es decir, hay una clara desafección hacia la clase política. Y eso es una brecha y eso es una quiebra del modelo. Por mucho que luego haya un marco de valores legitimador de qué tipo de Estado queremos, si luego no confiamos en quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo. Con lo cual, ¿qué limita o qué puede limitar o qué puede estar limitando ese marco legitimador? Por un lado, la vivienda como principal eje de desigualdad, lo decía Tomás, es decir, no solo es el acceso a la vivienda o la precariedad que implica el vivir en alquiler, yo creo que también es muy importante, y el FOESA también lo dice, es decir, la vivienda es un patrimonio que va a heredar poca gente y va a generar una nueva brecha de desigualdad. En unos pocos años poca gente va a heredar mucho y eso va a generar una mayor quiebra, una mayor desigualdad social, y eso yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. La precariedad juvenil y el malestar generacional que eso genera, ¿no?, las incertidumbres, las dudas, la falta de ilusión, esa desafección política que limita la legitimidad institucional
y el familismo, la sobrecarga, ¿no?, en la red informal de la que ya también nos hablaba Tomás. Hay un dato que es sumamente alarmante, porque viene a quiebrar seriamente el modelo de bienestar, que es el crecimiento de la extrema derecha en Europa. En España, lo hemos visto también en Cataluña, con Alianza Catalana, y aquí hay un dato, ¿no?, es decir, cómo ha crecido ¿no?, la intención de voto por sexo y edad entre la población joven a diferentes partidos de extrema derecha en Europa. Y la pregunta que tendríamos que hacernos ¿es Euskadi diferente? Claro, Euskadi no tiene un partido de extrema derecha. Y si hacemos una proyección, parece poco probable que surja un partido, ¿no?, de extrema derecha. Sin embargo, el discurso anti-inmigración y el cuestionamiento de los derechos de la persona que es diferente sí está también en Euskadi. Sí son valores que están en Euskadi. Otra cosa es que no los esté recogiendo ni los esté abandonando, ¿no?, un discurso de extrema derecha. Pero existen, con lo cual existe un caldo de cultivo para que puedan surgir discursos que vengan a cuestionar cómo gestionamos lo público, ¿no? En eso no somos tan diferentes, ¿no? Dicen, Euskadi es diferente, qué bien estamos, ¿no?, y parece como sacamos pecho. Y es verdad que a nivel de política pública, de políticas sociales, de servicios sociales, de ratios de desigualdad y precariedad, pero el magma, ¿no?, esos valores, ese run que empieza a cuestionar los derechos y que empieza a señalar al enemigo como al diferente, eso lamentablemente también está en Euskadi y también se está empezando a recoger, ¿no? Porque esos movimientos lo que hacen es explotar la frustración social y esa indignación y esa incertidumbre. Y la frustración existe, y lo comentaba también Tomás, daba algunos datos, ¿no? Y aquí creo que es interesante ver, porque lo recoge el FOESA, el desclasamiento de las clases medias, es decir, cómo quienes estaban en la integración plena ha disminuido y cómo se agranda la precariedad, la integración más precaria, ¿no? Y en el Deustobarómetro también tenemos una pregunta que recoge desde hace más de 10 años qué esfuerzos están haciendo muchas familias en su economía familiar y están dejando de poner la calefacción cuando hace frío, o dejar de comprar ropa que necesitan o calzado que necesitan, o no van al dentista porque no se lo pueden pagar, o no comen la carne y el pescado, con lo cual su dieta no es equilibrada. Y ese porcentaje desde hace más de 10 años se mantiene en torno a un 17-20%. Son miles de personas. Esa precariedad alimenta también esos discursos, ¿no? Alimenta también, ¿no?, ese futuro incierto, y eso sí lo tenemos, y lo tenemos como algo constante ya desde hace unas décadas. Es decir, es un porcentaje muy importante de población que vive instalada en esa precariedad y que el empleo no resuelve, ¿no?, porque no lo resuelven los salarios tampoco. Entonces, yo creo que otra de las grandes amenazas que puede tener el modelo, desde su base legitimadora, es que se pierda, ¿no?, ese horizonte colectivo, ¿no?, que haya una crisis cultural más profunda que nos limite, nos paralice y no nos permita soñar futuros comunes y alternativos. Es decir, porque eso también se está recogiendo en las encuestas, el dejarnos llevar por la inercia, el creer que las cosas no pueden ser de otro modo, el no participar activamente para que sean de otro modo. Y eso sí es algo común a la cultura contemporánea, ¿no?, esa posmodernidad líquida, incierta, acelerada, y eso también lo tenemos en Euskadi. Y eso nos paraliza, porque nos niega, ¿no?, la creencia de que el futuro está por construir y que lo que hagamos ahora puede tener una incidencia en ese futuro. Y eso sí que está muy mermado y muy limitado en Euskadi, en España y en Europa. Conclusión. Obligaciones, ¿no?, para ese modelo de bienestar. Reconstruir la confianza en las instituciones, en este caso en el prójimo también, ¿no?, revitalizar la participación, reafirmar valores colectivos, ¿no?, frente a la fragmentación social y la desafección democrática, fortalecer una sociedad civil, un tejido relacional, un capital social como motor de cohesión, porque sin bienestar percibido como justo, la democracia pierde apoyo, y sin democracia efectiva el bienestar pierde su base social. Eskerrik asko. Muchas gracias por estar aquí. Eskerrik asko, María. Bueno, pues mucha información desde múltiples perspectivas, cogiendo varias bases de datos. ¿Alguna vez os han dicho que contéis una cosa muy compleja en media hoja o en 2 minutos? Bueno, pues el equipo de FOESA, cuando hablábamos de cómo trasladar esta realidad o la intuición que hay detrás de esta realidad,
no a quienes hoy estamos en esta sala, que estamos convencidos, que estamos comprometidos y que nos suenan estas cuestiones, sino a esta gente, a las personas que puedan estar más alejadas, ¿no? O a las personas que puedan estar en medio de esos caldos de cultivo que cuestionan al diferente y que cuestionan el modelo. ¿Cómo poder trasladarlo? Bueno, pues a estos del FOESA, a estas del FOESA, se les ocurrió hacer un corto, ¿no? Con una manera de un lenguaje distinto, no es una infografía, no es nada que resuma, pero que sí que bueno, pues nos convoca a pensar y genera pues una intuición de lo que podría ser pues esta complejidad de la exclusión y su invisibilidad por el resto de la sociedad. Beraz, ikusiko dugu film labur hori, Antonio Merceroren semeak eginda, Iñaki Mercerok zuzendatutakoa, y que emula a ese corto ya más clásico que es La cabina. Verás, a mí me encanta decir esto, dentro vídeo. Según los informes FOESA, desde 2008 en España más del 18% de la población vive en situación de exclusión social. Son 9 millones de personas sin trabajo, con un trabajo inestable que no les permite llegar a fin de mes, sin una casa adecuada o segura, sin relaciones sociales, familiares o de amistad que les puedan ayudar. Viven atrapados.
sin recibir la atención necesaria. Olvidados. Mientras, las políticas públicas son insuficientes y gran parte de la sociedad actúa como si no existieran, como si fueran invisibles, ajena a una realidad que podría alcanzarnos a cualquiera. ¿Es este el modelo de sociedad que queremos para nosotros y para las futuras generaciones? Bueno, nola eraldatu egoera hau, Lehen Mariak esaten zuenez, etorkizuna gaur gagoz eraikiten, ez dator bera bakarrik. Orduen, non dagoz beste etorkizun baten zutabeak, ¿Dónde están las raíces donde podamos ir anclando la construcción del futuro, ¿no? Que como decía María, pues realmente está sin construir, ¿no?